Bienvenidos a un nuevo encuentro de lecturas creativas de la vida. Estas lecturas pretenden salirse de las perspectivas habituales que hemos heredado vía educación, vía cultura, vía sociedad. En este caso vamos a aplicar esta lectura creativas, vamos a aplicarlas a los problemas sociales en ebullición. Y vamos a poner como ejemplo, como un ejemplo para poder vivir lo que vamos a explicar, el problema catalán. La idea es desenredar los problemas sociales para verlos en su esencia, para ver qué tienen en común todos los problemas sociales. Esa es la mirada en la que está basado todas las palabras que voy a decir, es la mirada de la formación y crecimiento personal y social, educar empoderando. Fijaos, crecimiento personal y social, no se pueden separar. Los dramas individuales se proyectan en los dramas sociales, están absolutamente todos unidos. Desde Educar Empoderando intentamos hacer un crecimiento personal que nos lleve desde la dramatización de la vida en la que hemos sido educados a vivir la vida desde el sentido de la felicidad. Todo esto suena muy bonito, pero no tendría ningún sentido sin el inmenso trabajo que durante años hemos ido haciendo para intentar acercarnos a este objetivo. Bien, los dramas sociales, cuando están en ebullición, significa que involucran a millones de personas, que es el caso del problema catalán. Problema, fijaos, la misma palabra es un enredo de dramas unos con otros, ¿no? Vamos a ver desde la perspectiva de Educar Empoderando cómo vamos a visualizar de una forma nueva y diferente este problema. Este vídeo no está dedicado solamente a las personas que viven el problema catalán, está dedicado a todas las personas que están sumergidas en problemas sociales en ebullición o que les interesa el tema. Seguro que vais a encontrar resonancias de lo que aquí explico con los problemas sociales que se viven en vuestras sociedades y culturas. Bien, para definir esta nueva perspectiva, primero tenemos que definir de dónde partimos, ¿no? Cuando nacemos, todos los seres humanos, es evidente que nacemos sin saber quiénes somos, sin ser conscientes de una identidad propia, y entonces, al no tener esa identidad propia definida, pues la cogemos de nuestra familia, de nuestra cultura, de los clanes que nos ayudan a crecer. Es lo que en Educar Empoderando llamamos identidades delegadas. Como no conozco mi identidad, pues delego que alguien me las pueda proporcionar. Bueno, es fantástico, es mejor tener identidades que no tener ninguna. Imaginaos, llegar aquí sin saber quién eres y sin ninguna identidad. Pero eso también lleva consigo un precio, porque los pensamientos en los que hemos sido educados están en dualidad. Entonces, tú eres educado en un clan, en una serie de clanes, culturales, familiares, etc., y al estar definidos en dualidad pueden chocar con otros clanes. Y ahí empieza la dramatización de la vida, ¿no? Entonces, en Educar Empoderando, para explicar los dramas, partimos de la idea de que todos hemos sido educados durante milenios. No se sabe, o por lo menos yo no sé, cómo se originó este paradigma que nos desconecta de nosotros mismos, de nuestra propia identidad, y aceptamos identidades delegadas. Este paradigma de desconexión con nosotros mismos, que nos hace pensar dualmente y enfrentarnos a los demás e incluso a nosotros mismos, se originó no se sabe cuándo, pero a lo largo de la historia ha sido el paradigma dominante y que ha generado estos conflictos. Es un hecho que ahora está desembarcando un nuevo paradigma, porque si no, nunca hubiésemos descubierto el viejo paradigma. Sin una perspectiva exterior no nos hubiésemos dado cuenta. De hecho, la mayor parte de las psicologías están pensadas desde la idea de que no existe un paradigma, sino que es la naturaleza humana. Está en la naturaleza humana el tener dramas, el enfrentarnos los unos a los otros, etc. Desde la perspectiva de Educar Empoderando no es así. Ha habido un paradigma global en el que hemos sido educados todos que nos ha llevado a generar desencuentros entre nosotros, a crear dramas e incluso tragedias. Las perspectivas de estos nuevos paradigmas del conocimiento nos permiten darnos cuenta qué es lo que está actuando en nuestra mente y en nuestras emociones que hace que friccionemos los unos con los otros. Bien, para entender esto, desde Educar Empoderando partimos de dos principios básicos de ese antiguo paradigma en el que todos hemos sido educados. El primer principio es el del principio de autoridad. Como tú no sabes quién eres ni qué haces aquí, esto es común a todos, pues entonces los clanes en los que naces definen unas autoridades
y esas autoridades te dicen, pues, quién eres a través de la religión, a través de la filosofía que sigue la familia o la cultura, etcétera. Te va diciendo poco a poco quién eres, ¿no? Evidentemente no está hablando de tu propia identidad, sino de una identidad delegada. Y esas autoridades son con las que tú construyes tu conocimiento. De forma y manera que tú recibes el conocimiento en casa y en la escuela, de una manera que tú no puedes hacer una lectura creativa de ese conocimiento. Tú no puedes tocar ese conocimiento. Lo recibes y lo transmites y lo vives tal como lo recibiste. Eso es lo que en Educar Empoderando llamamos educación en autoridades. Bien, pues ese primer principio, el de la autoridad. No decidimos las cosas por una propia sabiduría, por una conexión interior, sino por las autoridades en las que creemos. Claro, las autoridades en las que creemos vienen dado por los clanes con los cuales nos identificamos. Y de ahí viene el segundo principio, el principio de la delegación de la identidad. Como no sabemos quiénes somos, necesitamos que alguien nos preste una identidad. Entonces delegamos esa identidad en nuestros propios apellidos, en nuestra propia cultura, y a medida que vamos creciendo y vamos evolucionando dentro de una sociedad, pues vamos también entrando en nuevos clanes ideológicos, culturales, religiosos, los que sean, y vamos también cediendo una identidad. Evidentemente tenemos una identidad propia. Entonces, como no logramos definirla, no logramos vivirla, lo que hacemos es delegar. Esa identidad esencial nuestra la vamos delegando en las identidades de los clanes. De hecho, los clanes tienen poder sobre nosotros porque les hemos cedido ese poder a través del principio de la autoridad y del principio de delegación de la identidad. Así pues, quedamos desempoderados. De ahí el nombre de la formación, Educar Empoderando. Quedamos desempoderados en virtud de estos dos principios. Nos regimos por autoridades, no por nuestra propia sabiduría, y nos regimos también por defender las identidades que nos han definido. De hecho, que cuando uno ataca tu identidad cultural, por ejemplo, tu identidad familiar, te sientes agredido, porque te sientes como si te atacasen a ti mismo. En todas las culturas, meterse con la madre de uno es muy grave, porque claro, ataca a la identidad del clan familiar, ¿lo veis? Está clarísimo. Educar Empoderando buscamos los denominadores comunes, no las diferencias, los denominadores comunes, ¿no? Tocar la familia es grave en todas las culturas porque tu identidad se ha construido a través de la identidad de la familia. Si tú eres una oveja negra y reniegas de tu familia, construyes una identidad a la contra, pero el motor ha sido la propia identidad de la familia. Así pues, la base de todos los dramas vienen a partir de estos dos principios. No sabemos quiénes somos y no sabemos acceder a un conocimiento sin creer en él. Y claro, siempre hay una autoridad que nos dice, creemos en una autoridad y por lo tanto creemos en el conocimiento de esa autoridad. En cualquier escuela del mundo, todos los libros de texto están basados en unas autoridades. Es decir, yo qué sé, se define una medicina en función de la medicina imperante en esa cultura. Y eso se ve como si fuese la única medicina. Es una educación en autoridades, así todo el conocimiento. No se hace lecturas de ese conocimiento, lecturas creativas, no se permite al alumno buscar alternativas a ese conocimiento. La autoridad se impone. Bien, pues este problema educativo, el que no sabemos quiénes somos y necesitamos las autoridades que nos digan cómo actuar, es la base de los conflictos sociales. Es bien sencillo. Claro, porque los choques sociales son entre clanes, no son entre personas. Luego se definirá, a lo mejor dos personas se enfrentan, pero se enfrentan porque son pertenecientes a clanes diferentes. Para que veáis el poder que tiene el principio de la delegación de la identidad, fijaos en un hecho, en el colegio se nos ha hablado en las películas sobre las guerras de religión, ¿no? Bien, no son guerras de religión. Está claro. O sea, los musulmanes y los cristianos enfrentándose, el problema no es lo que dice un dios o lo que dice el otro, o lo que dice unas creencias o los que dicen el otro. Eso no es el problema. Porque uno en vez de cristiano podría haber nacido musulmán, claro. Y además hay muchas similitudes entre las dos religiones. Probablemente hay más similitudes que diferencias, ¿no? Es sorprendente. Porque siempre nos fijamos en dualidad, nos fijamos en las diferencias. No es un problema de ser de una religión o ser de otra. El problema es que tú has cedido tu identidad a una religión o lo has cedido a otra. Entonces, claro, la existencia de una religión con una identidad diferente, confluyendo en el mismo espacio geográfico, por ejemplo, pues hace que te sientas atacado en tu identidad.
Entonces, no defiendes a tu idea de Dios, defiendes a la identidad que te has generado a través de esa idea de Dios. Luego, los grandes choques religiosos son siempre identitarios. Y me atrevería a decir que los grandes choques en las guerras, todos tienen una base identitaria. Bueno, pues en el caso del problema catalán, que ponemos como ejemplo, está clarísimo. Todo comienza con un choque identitario en Cataluña. Hay una identidad nacionalista catalana que deriva en una identidad independentista, y entonces la sociedad se escinde en dos macroclanes, que a su vez están subdivididos en más clanes, ¿no? Entonces, cuando a un clan ataca su identidad, cada individuo siente que le estás arrancando la piel, porque cree que esa identidad es la suya. Los individuos, en esta educación que hemos recibido, desconocen que tienen una identidad propia más allá de la familia y más allá de la cultura. O sea, educar empoderando se basa en conectar con esa identidad. Todos tenemos una identidad esencial, una identidad espiritual, una identidad álmica, cada uno que le ponga el nombre que quiera. Y esa identidad está subyugada por nuestra educación en autoridades y por la delegación de la identidad. Entonces, los clanes nos manejan a través de la identidad. Por ejemplo, ¿cuál es la bomba atómica de cualquier clan para que no lo abandones? Pues el llamarte traidor. Fijaos, en todos los, cuando empieza a hervir los problemas sociales, los conflictos sociales, en la fuerza para que tú te escapes de tu clan es llamarte traidor. Esto en Cataluña se ha visto perfectamente, ¿no? Entonces eso hace que, aunque las personas que están dudando no salen de su clan por el miedo a lo que significa el que te tilden de traidor, ¿no? En tu vida cotidiana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los clanes te retienen a través de la identidad. Tú crees que solamente eres aquello, o aquello es lo más importante en ti, cuando en realidad eres un astro con luz propia, con una identidad propia. Entonces el clan te maneja. Te maneja tanto si estás en el clan independentista o los clanes, como llaman aquí, unionistas, ¿no? Da lo mismo. Es decir, te manejan los dos clanes, ¿no? A través de los propios subclanes que hay dentro. Entonces empieza a extinguirse la sociedad en dos, y como la dualidad actúa también dentro de las dos escisiones, luego cada uno de los subclanes que hay también empiezan a enfrentarse entre ellos. ¿Lo veis? Es un fenómeno común a todas las culturas. Entonces, si estamos pensando en que tiene razón, nunca llegaremos a simplificar la fracción y ver de dónde nace el problema. El problema nace de nuestra forma de pensar y de esos dos principios, autoridad y delegación de la identidad. Y nos retiene la culpa. El que nos llamen traidores es la fuerza de gravedad, es el agujero negro que nos impide, aunque empezamos a darnos cuenta que nuestro clan no tiene razón en muchas cosas, ese agujero negro nos devora, el de la culpa, ¿no? Claro, cuando te empoderas tú vas más allá de que te quieren hacer sentir culpables. Evidentemente tienes tu propia luz y dices, oye, a mí no necesito que tú me prestes esta identidad. Yo puedo colaborar contigo, puedo sentirme, empatizar con alguna de tus ideas, pero mi identidad es mía. No es ni independentista ni unionista. ¿Veis? Estamos entrando en la esencia del problema desde la mirada educar empoderando. Bien, entonces, cuando en esta ebullición se extienden, claro, se tienen que extinguir en dos macroclanes para que el enfrentamiento, como en la Guerra Civil Española, para que el enfrentamiento sea más virulento, el drama sea más fuerte, ¿no? Aunque en la Guerra Civil Española pasaba lo mismo, existían los subclanes que a su vez se dividían, ¿no? Perfecto, pues, ¿cuál es el siguiente paso cuando tiene lugar esta separación de la sociedad, se extiende en dos macroclanes? Pues, claro, cada clan quiere mantener en el redil a los suyos. Entonces se produce un fenómeno que ahora se llama posverdad, que es muy curioso, ¿no? Es decir, cada clan para mantenerte dentro se ha montado su historia, pues su mitología, podríamos decir, ¿no? En el que juntan verdades con mentiras. Entonces el fenómeno de la posverdad es muy curioso. Todos los clanes pues dicen cosas que no son ciertas, que se transmiten como verdades y no son ciertas, ¿no? Eso está claro, está presente en todos los clanes, forma parte de su mitología. Ahora bien, la posverdad consiste en que tú, para enfrentarte al otro clan, tienes que tener unas verdades, entre comillas, que se opongan a las del otro. No puedes compartir nada con el otro. Entonces el fenómeno de la posverdad nace por la necesidad de no querer compartir nada con el otro, ¿no? O sea, necesidad te empuja a actuar de esa forma.
Entonces empiezas a definir una serie de mentiras, ¿no?, unidas con algunas verdades. Ahí está el posverdad, verdades sueltas más mentiras, vas haciendo como un collar, las vas uniendo y construyes una verdad entre comillas paralela, una verdad de la situación paralela. Y sumerges a todas las personas del clan en esa verdad entre comillas, en esa posverdad, es decir, una verdad construida a base de mentiras y con algunas verdades. Luego, claro, los dos clanes, primero, normalmente empieza un clan siempre primero. Un clan empieza a crecer y por dualidad el otro tiene que empezar a crecer también. Y si uno empieza con las posverdades, pues el otro va generando sus propias posverdades para enfrentarlas a las otras. Bien, el siguiente paso, veis que esto de Cataluña lo podéis ver reflejado en cualquier crecimiento de problema social. El siguiente paso es anular la información del otro. O sea, una persona del clan A no puede permitir que sus súbditos, llamemos así, sus súbditos, reciban información del clan B. Curioso, ¿verdad? En las guerras también ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? La posverdad es la primera medida. La segunda es anular la información del otro. Entonces, decir, no, el otro siempre miente, ¿no? El otro siempre miente y su información no te puedes fiar para nada. En el caso de Cataluña, la frase que resume esto es prensa española manipuladora. Da igual que prensa, da igual que articulistas, todos son manipuladores y los súbditos del clan se lo creen, cuando en realidad sería un relativo. Pues claro que puede haber manipulación, pero ahí está tu criterio propio para manipular. Es decir, el clan en ebullición, en lucha dual, trata de acabar inconscientemente con el criterio, con el espíritu crítico de sus súbditos, podríamos decir. Todo esto es a nivel inconsciente, podríamos decir. ¿Vale? Por reacción en el otro clan, primero empieza uno, por reacción en el otro clan empieza a configurarse una defensa parecida, ¿no? Como una partida de ajedrez, ¿no? Bien, por ejemplo, en el caso de Cataluña, si el clan independentista dice prensa española manipuladora, pues el clan unionista diría, pues todo lo que se dice en TV3, que es la cadena de la Generalitat, la cadena de alguna forma que dirigen los independentistas y que en realidad está dirigida a todos los catalanes, pues el clan unionista dirá pues que todo lo que dice TV3 es mentira. Pues claro que TV3 dice mentiras y claro que los unionistas dicen mentiras, pero esa anulación global, para que tú no puedas tener criterio propio, es imprescindible para que suba la intensidad del enfrentamiento. Claro, si tú eres inconsciente de esto, tú eres un mero súbdito que eres manipulado por todas estas historias. Hablamos de creencias, hablamos de cosas inconscientes, no hablamos de personas y culpables, muy importante, porque si hablamos de culpables entramos en el drama, ¿no? Queremos ver el drama desde fuera, cómo se ha originado el drama y cómo podemos desenredarlo, ¿no? Yendo a la esencia del drama. Todas las esencias del drama, en este paradigma de la desconexión en que hemos sido educados, tienen la misma estructura. Por lo tanto, así que hemos visto, resumiendo el proceso, se tiene que polarizar en dos bandos. Se crea una posverdad, primero en un bando, luego en el otro por reacción. Se anulan las informaciones, con la idea de que no puedes recibir la información del otro, anulando el espíritu crítico y tu propio criterio, podríamos decir. Y bueno, y la idea de que el otro es tu enemigo, poco a poco vas viendo que es tu enemigo. Entonces, claro, ¿cómo puedes llegar a un acuerdo si ya no se escuchan unos a otros? Cada uno está en su posverdad. La palabra posverdad es que, bueno, ha sido de reciente creación, pero es perfecta para definir esto. En el pasado también ocurría, pero no se le llamaba posverdad, claro, lógicamente. Entonces, todos viven en una verdad inventada, podríamos decir, en el que ya los que están dentro del clan, pues ya es imposible aclararse qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Podríamos decir. Ya está la confusión completa. El drama necesita ofuscación. El drama desaparece cuando hay luz, cuando hay lucidez, cuando tienes criterio propio, cuando simplificas las cosas, el drama se va diluyendo. Bien, pues esta es la situación en muchos conflictos. Clanes que no se escuchan y posverdades enfrentándose. Si alguien que no está en el juego empieza a decir verdades,
pues rápidamente se le clasifica de un clan u otro. Dice, no, yo no soy de ningún clan, entonces te clasifica. Resulta que eres de los dos clanes. Ese es un proceso, es decir, claro, en esa confrontación o eres de uno o de otro, eres blanco o eres negro, ¿no? Entonces, claro, imposible tener los objetivos que no aparecen ni en los medios de comunicación, curiosamente. Bien, cada uno tiene sus propios medios de comunicación, algunos más acentuados que en otro, la pertenencia al clan, pero a todo esto se agrega el Internet. Esto es un ingrediente que no existía en el pasado. Entonces existen los clanes de información de Internet. Entonces, la dualidad ya, en cada clan se multiplican los subclanes luchando entre sí, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El poder del Internet. Ahora, tiene más poder un tuit que una ley en el boletín oficial del Estado. Es realmente alucinante, ¿no? El poder que puede tener la red, la inmediatez, lo recibes por el teléfono, no lo piensas, estás ya en un clan, por lo tanto no tienes un criterio propio, ¿no? Claro, todos estos procesos se podrían prever con una educación en el espíritu crítico y en el espíritu democrático. Y que se diese cuenta que para la verdad, tu peor enemigo, entre comillas esto, es tu propio clan. Cuando entra en ebullición un problema social, quien más te va a mentir es tu propio clan. Claro, porque no quiere que te marches de su poder, podríamos decir. Muy importante. Si quieres salir de esto, primero empieza a hacer autocrítica de tu propio clan. Claro, eso es importante. Intenta generar un poder interior que, aunque te llamen traidor, tú vas generando tu propio criterio. O sea, llamarte traidor es para que tú no generes tu propio criterio. Que tengan esto en cuenta las personas que pertenecen a los dos bandos, ¿no? Entonces, para empezar a solucionar esto, primero hacer un diagnóstico acertado, o por lo menos eso creo, ¿no? En este caso, o sea, todo el problema viene porque las personas están sometidas a autoridades y a identidades que no son las suyas propias, son manejados, se le anula su espíritu crítico y a partir de ahí empieza todo el problema. Claro, desenredar el ovillo es deshacer eso, recuperar el espíritu crítico con los tuyos primero, con los otros, tu propio discernimiento, darte cuenta que tienes una identidad más allá de si perteneces a este clan o perteneces al otro, que eres un astro con luz propia, esto es fundamental, es la esencia, pero eso cuesta llegar. Como cuesta llegar y es un proceso de crecimiento personal muy largo, lo que sí se puede hacer es intentar generar identidades delegadas de mayor amplitud, podríamos decir. Por ejemplo, en el problema catalán, pues hacer más énfasis en la identidad europea. Y lo mejor de todo, hacer más énfasis en una identidad de ciudadano del mundo. Porque es una identidad delegada, cuidado también, ¿no? Pero mientras tú vas empoderándote y adquiriendo tu propia identidad, la de ciudadano del mundo tiene una gran ventaja. No tiene un clan enfrente. O sea, no tenemos relaciones con unos extraterrestres que puedan estar enfrente de ser ciudadano de la Tierra, podríamos decir. Contamos, o sea, de entrada no tienes un clan enfrente. Claro, esto es fantástico para poder crecer. Es decir, lo que proponemos educar empoderando, mientras hay ese crecimiento personal, podríamos decir, pues socialmente generar identidades delegadas que sean de mayor amplitud que el clan inicial. Entonces, claro, si tú generas una identidad delegada, yo que sé, europea o ciudadano del mundo, pues podrían compartir identidades los clanes. El clan independentista y el clan unionista podían compartir la identidad europea o mejor, la identidad de ciudadano del mundo. O sea, es definir un territorio nuevo para la identidad y a partir de ahí poder definir, digamos, futuros compartidos. Claro, el enfrentamiento social lo que hace es acabar con los futuros compartidos y un país no puede progresar si todos sus ciudadanos no tienen futuros compartidos. Por lo tanto, el hacer una proyección hacia una identidad mucho mayor formaría parte de la solución. Evidentemente, la solución esencial, la más importante, es el crecimiento personal en la educación, pero sería a largo plazo, ¿no? A corto plazo es hacer mucho énfasis en esas identidades que puedan englobar a las entidades más pequeñas, podríamos decir. Claro, la identidad pequeña se va a sublevar, hay que saberlo hacer, ¿no? Nunca ver a la persona que está atrapada en un clan, nunca verla como un enemigo, no es un enemigo, es una persona que ha sido abducida por el poder del clan y que,
aunque ella no lo sepa, es un astro con luz propia, tiene una identidad propia. Entonces la forma de ayudarla es sentir esa luz propia que tiene, aunque la propia persona que tiene esa luz no la viva, respetarla desde ese punto de vista. No son enemigos las personas que están en otro clan. Tampoco hay que ser ingenuo, porque el otro clan pues te pondrá trabas, te pondrá dificultades, o sea, no se trata de ser ingenuo, se trata de tener una mirada inocente, que es diferente, una mirada que no juzga a las personas por el clan en el que se encuentren, que las vean como astros con luz propia, como decimos en Educar Empoderando, ¿no? Bien, pues resumiendo, lo que aquí proponemos no es una solución mágica, lo que hemos tratado es de dar una perspectiva más esencial, más profunda, más allá de los conflictos para intentar salir de esos conflictos. Así vemos que la base del conflicto es nuestra educación en dualidad, en un antiguo paradigma que dramatiza la vida, que nos impide darnos cuenta que los clanes nos someten, nos dan protección, nos proporcionan también poder, porque uno nace pues sin poder físico cuando es un bebé, ¿no? Que te protege, etcétera, etcétera. Los clanes ideológicos nos dan oportunidades también, pero tiene esa componente de que ese clan ideológico va a terminar oponiéndose a otro plan ideológico. Si tú tienes tu propia identidad, si tú sientes tu propia identidad, tú no te sentirás a disgusto hablando con ninguna persona que se encuentre en un clan diferente al tuyo. Para acabar con los problemas sociales, es necesario que las personas se sientan más allá de los clanes que les han protegido, de los clanes que les han educado. No hay malos y buenos. Hay una dualidad que nos separa en clanes y tenemos que tener un discernimiento por encima de esa separación. Esa es la propuesta de Educar Empoderando. Hay personas que estarán más preparadas, otras que estarán menos, otras que verán una auténtica locura en estas palabras de este vídeo, pero la esencia es simplificar la fracción, saber dónde está el problema. El problema no está en la ideología, como las luchas religiosas, no es una lucha entre religiones, es una lucha de identidades, percatarse de eso y sobre todo lo que a mí me gusta llamar la risa existencial, ¿no? Imaginaos a uno del bando unionista y al otro del bando independentista luchando, ¿no? Y un tercero riéndose porque se ha dado cuenta que en el fondo ninguno ha elegido en qué bando estar. Uno ha nacido en un determinado tipo de familia, en unas determinadas circunstancias que lo han llevado a pensar así, y si hubiese nacido en otras circunstancias estaría en el otro clan. Eso es, amigos, la risa existencial. Hombre, pero si en el fondo has elegido poco, o sea, la vida te ha ido como empujando hacia ese clan. Si lo analizáis, si estáis en alguno de esos clanes, analizáis vuestra vida, veréis cómo la vida os ha ido empujando. Pensáis que habéis tomado decisiones libres, pero cuidado, no habéis conocido todas las posturas. Habéis ido decidiendo sin conocer todas las posturas, porque es poco menos que imposible conocer todas las posturas. Por lo tanto, la decisión nunca es absolutamente libre. Realmente, para llegar a una libertad real, es necesario que encontremos nuestra propia luz y que nuestra relación con los clanes no sean de cesión de identidad, sino de colaborar con ellos y de evitar que nuestro clan termine enfrentándose a otros clanes. No tenemos que ser súbditos de los clanes. Tenemos que ser ciudadanos libres dentro de los clanes. Eso nos permitirá tener objetivos en común, estemos en el clan que estemos. Muchas gracias por aguantar esta explicación y espero que os haya servido de algo. Por supuesto, esto no es la verdad. Y Educar Empoderando lo último que pretende es crear un clan, ¿no? Estos son, pues eso, lecturas creativas de la vida que pueden ser mejoradas. Os invito a mejorar esta lectura creativa, os invito a poner vuestras opiniones aquí. Os invito, sobre todo, a brillar con vuestra propia luz para que los clanes no desemboquen en problemas sociales. Muchas gracias por vuestra atención y felices y mágicos encuentros.